Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, de donde quiera a qué hora te encuentres viendo este video. Te habla Gonzalo Cabrera de Lima, Perú. En esta ocasión voy a explicar o voy a dar una introducción a lo que es el API GraphQL. Empezamos con la introducción. ¿Qué es entonces GraphQL? ¿No? GraphQL es un estándar de apps, ¿no? Inventado por Facebook, y es un estándar que habilita un fetching de datos de forma declarativa, es decir, nos permite solicitar la data desde el cliente, solicitar la data de forma declarativa, o sea, decir explícitamente qué información es la que se necesita. Más adelante voy a explicar más a detalle eso. Y también, por supuesto, permite al servidor GraphQL exponer un solo endpoint que responde a diferentes solicitudes de información, que responde a diferentes queries. Eso hace de que un solo endpoint se convierta en un endpoint universal de solicitud de información. Entonces, este es un gráfico de cómo funcionaría el API, ¿no? El cliente se cuelga al servidor de GraphQL, ¿no? Y el servidor se conecta a la base de datos. Recapitulando, insisto que el GraphQL es un estándar de apps, no es un lenguaje, no es un software. Hay otros software que aplican estos estándares, como Apollo, por ejemplo. Por otro lado, el API GraphQL se presenta como una alternativa más eficiente al API REST, ¿no? ¿Y por qué es una alternativa más eficiente al API REST? Porque permite adecuarse a diferentes solicitudes, permite adecuarse a la gran cantidad de cambios que hoy día ocurren con las aplicaciones móviles, ¿no? Y para que esas solicitudes sean realmente versátiles, sean cambiantes. Por otro lado, permite trabajar con una variedad diferente de front-end, de framework para front-end y plataformas para el lado del cliente, ¿no? Y por consiguiente, justamente por esas dos facilidades, funcionalidades que trabaja con diferentes frameworks y diferentes plataformas de clientes y permite una forma más eficiente de cargar la data de una manera flexible mediante queries. Esto es el punto 1 y el punto 2 nos permite el punto 3, que es el objetivo finalmente de la existencia del API GraphQL, un rápido desarrollo, ¿no? Una rápida adaptación a las futuras a las necesidades futuras de desarrollo, ¿no? Eso es lo más importante. Por otro lado, el GraphQL no es solo hecho para desarrollos en React, ¿no? No es solo para desarrollos en React, es para diferentes frameworks, ¿no? Este API fue usado desde el 2012 de forma nativa para las aplicaciones móviles. Fue usado por Facebook, quien justamente fue el que desarrolló esta estándar de GraphQL. La primera vez que se presentó en público en ambiente de React, de JavaScript, fue en una conferencia de 2015, y el GraphQL puede ser usado en cualquier lenguaje de programación y en cualquier framework de desarrollo. Bueno, respecto a las comunidades que atienden el GraphQL, bueno, las comunidades han ido creciendo rápidamente. Hay compañías que estuvieron trabajando con estas ideas similares, ¿no? Como Netflix, por ejemplo,
o Coursera, pero finalmente se adecuaron al estándar GraphQL, ¿no? Acá hay diferentes comunidades que están creciendo rápidamente y que usan el GraphQL, ¿no? Comunidades, conferencias y etcétera, ¿no? Que nosotros tenemos acceso para poder investigar un poco más y tener el soporte, por supuesto. Acá hay una afirmación bien retadora. Dice que el GraphQL es mucho mejor que el REST, que el API REST. Acá lo vamos a sustentar, ¿no? GraphQL versus el API REST, ¿no? ¿Qué ocurre? La idea en REST fue que tener un ambiente de servidor sin estado, ¿no? De acceso estructurado a los recursos, ¿no? El API REST tiene una especificación bastante estricta, ¿no? Pero fue, digamos, utilizado de una manera muy diversa, ¿no? Y que generó un cierto nivel de confusión, porque la aplicación que cada desarrollador fue avanzando no necesariamente fue utilizada de una forma estándar, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque las necesidades de desarrollo fueron cambiantes, fueron rápidas, ¿no? Y justamente la naturaleza más estática del API REST entró en conflicto con estas necesidades cambiantes del desarrollo, ¿no? En contraposición al API REST, el GraphQL fue un desarrollo que cubre justamente las necesidades de una forma más flexible y más eficiente entre la comunicación del cliente y el servidor. Este es un caso bastante interesante, de una manera resumida, cómo atiende esa necesidad el API REST y cómo atiende esa necesidad el GraphQL. Por ejemplo, para una aplicación de plugin, tenemos aquí a la derecha que el usuario Mari tiene diferentes posts, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? 4 posts, y sus últimos 3 seguidores son John, Alice y Sara. Entonces, para presentar esta información, el API REST necesita 3 endpoints. Un endpoint para el ID, otro endpoint para los posts y otro endpoint para los seguidores, para atender la necesidad de mostrar esta información que estamos viendo aquí en pantalla. De esta forma se atendería vía API REST, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el primer endpoint que sirve para ver los datos del usuario, él usaría justamente este endpoint, user-id, y esto es lo que retornaría el API REST, ¿no? ID, nombre, dirección, fecha de nacimiento, pero en color verde vemos el dato que necesita en particular esta aplicación, ¿no? Y en este punto ya nos podemos dar cuenta de que este endpoint retorna más información de la que necesita la aplicación, ¿no? Acá ya vemos un mal uso de las consultas, ¿no? Más que mal uso, una limitación de las consultas del API REST, ¿no? Que el cliente se ve forzado a solicitar información que no necesita, ¿no? Más información de la que necesita, o dicho de otra manera, se ve forzado a solicitar más información de la que necesita. Él necesita solamente la aplicación, cliente solamente necesita el nombre, pero el endpoint te da 3 datos adicionales que en la aplicación cliente no la va a usar para nada, que es el ID, la dirección y la fecha de nacimiento. De igual manera, para el segundo endpoint, que es el user ID posts, para todos los posts, vemos aquí que efectivamente el API REST le retorna los posts, pero le retorna varios campos: el ID, el
el título, ¿no? El contenido y los comentarios y de cada uno de los posts. Pero en verde está la información que necesita la aplicación, ¿no? Solamente la aplicación necesita solamente los títulos. Entonces, nuevamente en este caso, el API REST está retornando más información de la que necesita el cliente, o dicho de otra manera, el cliente se ve forzado por la forma más estática de retornar información del API REST, se ve forzado a solicitar información que no necesita, generando una sobrecarga en el servidor, una sobrecarga en el tráfico de datos y obviamente una sobrecarga innecesaria en la aplicación cliente, ¿no? Y finalmente, en el API REST va utilizando el tercer endpoint, que es de seguidores. Nuevamente aquí ocurre lo mismo, ¿no? La aplicación solamente necesita el dato de los nombres de los seguidores, pero este endpoint te da 3 datos más: el ID, la dirección y la fecha de nacimiento. Y nuevamente ahí hay un desperdicio en los usos de recursos en el servidor, en la transferencia de datos en la red y en la aplicación cliente. A diferencia del API REST, ¿cómo trabaja el GraphQL? Y justamente esta comparación es lo más importante de toda la presentación. Y este es un problema que todos tenemos cuando usamos el API REST, ¿no? Brinda, primero, para obtener la información necesita 3 endpoints. Y segundo, por cada endpoint nos da más información de la que necesitamos para esta aplicación en particular. ¿Qué hace el GraphQL en su contraparte? En su contraparte, el GraphQL solamente necesita un endpoint para atender toda la data que se necesita en esta aplicación. El API REST necesita 3 endpoints, mientras que el GraphQL necesita un solo endpoint. Ya, primera ventaja, una sola llamada para tener toda la información que necesita el cliente. Y en ese único endpoint, el GraphQL hace una solicitud mucho más inteligente. Especifica la data que necesita, ¿no? Acá dice, yo te estoy dando el user con este código, ¿no? Te estoy dando el user con este código, pero dame solamente el nombre del user y dame los posts, y dentro de los posts solamente dame el título, ¿no? Y además dame los seguidores, los últimos 3 seguidores, pero de los seguidores solamente dame el nombre. Aquí está, solamente dame el nombre. Fíjate, en verde está alineado exactamente la necesidad del cliente de datos con el query que está haciendo al GraphQL. No pide más información de la que necesita, y por consiguiente la respuesta del GraphQL es darle específicamente la información que ha sido pedida. Por eso se llama GraphQL, ¿no? Es prácticamente un lenguaje de consulta, pero a nivel de API. ¿No? Es un lenguaje de consulta, pero a nivel de API. No es un lenguaje de consulta directamente a la base de datos, sino a nivel de API. Entonces, de esta manera, se ve la ventaja principal del GraphQL versus el API REST, ¿no? ¿Correcto? ¿Eso qué significa? Significa de que con el API REST tenemos el problema del overfetching y del underfetching. El overfetching es aquellas consultas en donde el API te devuelve más información de la data que necesita el cliente. Y el underfetching es cuando la información que devuelve el API es menos de la que se necesita en el cliente, que no es en este ejemplo, ¿no? Pero también se presenta ese problema con el API REST. Cuando el API que ha sido creada, con que tiene un solo endpoint para el API REST,
te devuelve 3 campos. Y ocurre que con el desarrollo, las necesidades del cliente, ahora necesitas un cuarto campo, pues ahí entramos con problemas con el API REST. ¿Qué hacemos? Necesitamos una nueva versión del API REST, ¿no? Lo cual genera más confusión, lo cual necesita un desarrollo específico, una adecuación del cliente a esa nueva consulta, ¿no? Y ahí vemos la rigidez justamente que hay en la forma de atender las solicitudes del API REST. En cambio, entonces, por eso es que las interacciones rápidas del producto, ¿no? Que van cambiando, la forma de trabajar del API REST no se ajusta a esa necesidad, ¿no? A esa necesidad de alto nivel de cambio de las interacciones entre el cliente y el servidor, de la data que necesita el cliente. Y por lo tanto genera un problema gigante en los ambientes de producción y desarrollo. Se genera un montón de versiones del API REST, ya cada uno no sabe cuál versión hay que tocar, porque se necesita un campo más, se agrega un campo más, pero las aplicaciones que no necesitan ese campo más, le está viniendo esa data adicional, y se genera todo un problemón, ¿no? Todo un problemón que ya conocemos lo que ocurre con el API REST. En cambio, con el GraphQL tenemos una consulta, una solicitud de la información de una manera más granular, más precisa, más específica, a la medida de la necesidad de los clientes. Y obviamente esa API va desarrollándose, va modificándose también a la medida de la necesidad de los clientes, ¿no? Entonces, de una manera más rápida, no necesito yo crear otra versión del endpoint. Es el mismo endpoint. Si un cliente necesita tres campos y otro necesita solamente uno, usan el mismo endpoint y no hay que generar una nueva versión de esa API. Todos usan la misma API y la usan de acuerdo a sus necesidades. ¿Eso qué significa? Que tenemos mejores oportunidades también para monitorear el rendimiento de cada una de esas consultas, ¿no? Por ejemplo, acá están los beneficios de tener un esquema y los tipos de esquema, ¿no? Pero para hablar de esquema, puedo comentar de que justamente para poder trabajar de esta manera, el GraphQL trabaja con un esquema, ¿no? Él trabaja con un esquema. Ese esquema es la que permite tener esa riqueza, esa flexibilidad de consultas de uno, de varios campos y todo eso, ¿no? Entonces, justamente lo que les comentaba, ¿no? El REST tiene un endpoint de acuerdo a las necesidades de la data. Si cambia las necesidades de la data del cliente, el API REST necesita otro endpoint. Y así sucesivamente. Entonces, de tal manera que nos llamamos de un montón de endpoints que se parecen mucho entre ellos y generan más confusión. Y por cada nueva data hay que hacer un nuevo espacio de producción, unas nuevas adecuaciones de los clientes y generándose un terrible caos, ¿no? Que ya lo conocemos. En cambio, en el GraphQL sigue siendo el mismo API, sigue siendo el mismo endpoint, ¿no? Y obviamente el desarrollo de esto y la adecuación es mucho más adecuada, ¿no? Mucho más rápida, más ordenada, sobre todo. El orden acá también es algo muy importante, ¿no? Como les comentaba, acá las consultas son mucho más granulares, son más fijas, la evolución de la API es más ordenada, ¿no? Y por lo tanto el monitoreo de esas consultas es mucho mejor. Vamos a ver más adelante que el GraphQL uno puede monitorear campo por campo cuántas veces se ha consultado, cuál es el tiempo de respuesta de los campos que se han consultado, ¿no?
Entonces, podemos ver que el GraphQL usa un fuerte sistema de definición de tipos de datos, ¿no? Usa un esquema, ¿no? El servidor tiene un esquema y con ese esquema se establece un contrato entre el cliente y el servidor. El cliente sabe qué datos puede consultar y no necesariamente tiene que consultar todos. Él, sobre los datos disponibles en el esquema, el cliente toma la decisión qué datos son los que necesita, ¿no? Y eso hace que los equipos de desarrollo del front-end y del back-end trabajen de una manera mucho más independiente y a la vez coordinada, ¿no? Bien contradictorio esto, ¿no? Independiente en el sentido de que si en el back-end, o sea, en el lado del servidor, se define de que le agreguemos un dato, ¿no? Disponible en el esquema, eso no quiere decir que todos los clientes tienen que alinearse a ese nuevo dato. Si no lo necesitan, no necesitan ningún cambio, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si un frontend necesita modificar sus consultas, y por unos campos diferentes, esas nuevas consultas, si ya están disponibles en el esquema, no necesitan ningún alineamiento con el backend, ¿no? Simplemente cambia su consulta y, y eso es todo. Y eso es todo. No hay ningún inconveniente. Ahí está mucho más claro este asunto, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo al desarrollo de los fronts y el desarrollo de los del backend, de tal manera que se avanza de una manera ordenada y menos dependiente, como lo es en el mundo del API REST, ¿no? Acá vemos cómo es en el API REST en el lado izquierdo, que para consultar los datos de una persona, y uno le tiene que dar el código de esa persona y ahí te devuelve todos los datos que tiene ese endpoint, ¿no? Él es ciego, es más, el endpoint del API REST es ciego, ¿no? O sea, tú le das un endpoint y para cada endpoint sabe qué datos tiene que darle. Si tú necesitas menos datos que esos, el API, la aplicación del cliente tendrá que adaptarse y por lo tanto hay un desperdicio de recursos ahí. En cambio, en el lado derecho, por el GraphQL tú le dices específicamente, quiero de tal persona, quiero solamente el primer nombre y el último nombre, nada más, ¿no? El nombre y el apellido que le llamamos en español, ¿no? Y el GraphQL solamente te va a dar el nombre y el apellido. Si no necesitas más, no tienes por qué pedir más. Allí vamos a los conceptos fundamentales del GraphQL, los conceptos del core. En primer lugar, el primer concepto del core del GraphQL es que el GraphQL trabaja con un lenguaje un lenguaje de definición de esquemas, ¿no? Tiene un esquema, siempre para cada dato hay un esquema, ¿no? Por ejemplo, en el lado izquierdo vemos de que tenemos un dato tipo persona, que dentro de él hay tres campos: el campo nombre, el campo edad y el campo post. El campo nombre es de tipo string, el campo edad es de tipo entero y el campo post es un array. La admiración significa que son campos obligatorios y el array significa que eso hace referencia a otro tipo de dato que está a la derecha, ¿no? O sea, quiere decir que el array puede tener varios posts. ¿Qué estructura tendrían los posts? Es lo que está a la derecha, ¿no? El post tiene dos campos, tiene título, tiene autor. El título es tipo string, es obligatorio, y el autor es tipo persona y es obligatorio. Y fíjate, hay una recursividad ahí entre los dos, ¿no? Las personas tienen post y los posts tienen personas, ¿no? Seguimos. Entonces, aquí con el API REST, como recuerdan, para tener todos los datos
teníamos que usar tres endpoints, ¿no? El endpoint del user ID, el endpoint de post y el endpoint de followers, de seguidores, ¿no? En cambio, acá tenemos, si queremos ver todas las personas de seguidores, acá tenemos a este query que hace referencia solamente, le está pidiendo dame todas las personas tipo nombre, y acá está todas las personas perdón, con su dato de nombre nada más, no me des absolutamente nada más, y acá abajo vemos la respuesta, ¿no? Johnny, Sara, Alice. Entonces la consulta se adecua estrictamente a las necesidades de la aplicación cliente, ¿se dan cuenta? Y aquí, ¿no? Por ejemplo, hay un campo, ¿no? Si supongamos que la aplicación cliente necesitara nombre y edad, lo único que tiene que hacer es cambiar la consulta y en la respuesta el GraphQL le dará el nombre y la edad, ¿no? Igual, la consulta de GraphQL es mucho más interesante todavía. Puede darle no solamente que te dé la lista de personas con nombre y edad, sino le está diciendo dame las últimas dos personas, o sea, los últimos dos seguidores, pero dame el nombre y la edad. Se dan cuenta que cada vez el GraphQL, este lenguaje de consultas a nivel de API, es mucho más preciso. Y eso ayuda mucho al cliente, ayuda al servidor y ayuda al tráfico de la red a hacer un uso óptimo del tráfico, ¿no? Y de las cargas de cliente y de servidor. Acá vemos otro caso, ¿no? Hay otro ejemplo, ¿no? Dame todas las personas, sus nombres de todas las personas, y además de ello, dame los posts de esas personas, ¿no? ¿Qué cosa han publicado? El título de qué cosa han publicado. No todos los datos del post, sino los títulos, qué cosa han publicado, ¿no? Entonces aquí está la respuesta, ¿no? De Johnny, estos son sus posts, ¿no? De Sara tiene un solo post y de Alicia no tiene ningún post. Ahora, otro concepto importante del GraphQL es que también tiene tres tipos de mutaciones. Para el caso de las... Estos eran puro query, ¿no? Hasta aquí hemos visto pura consulta. Pero con GraphQL también podemos hacer creación de datos, eliminación de datos y modificación de datos. A eso el GraphQL le llama mutaciones. Le llama operaciones tipo mutación. Hasta ahora lo que hemos visto son las operaciones tipo consulta, tipo query, pero también tiene operaciones tipo mutación. Y dentro de las operaciones tipo mutación, tiene operaciones para crear data, para actualizar la data existente y para eliminar data, ¿no? En este caso, acá este es un ejemplo de una mutación donde crea el cliente o el usuario Bob, ¿no? Con una edad de 36, ¿no? Y le dice que después de crear le retorne como respuesta el nombre y la edad, ¿no? El servidor le retorna esa información al cliente. El cliente podría decir no me retornes nada también, ¿no? Esa es otra opción. No está obligado a que le retorne data, pero en este caso el ejemplo está así, ¿no? Que le retorne el nombre y la edad de la persona que ha creado, ¿no? Que se ha creado en ese momento. Entonces, y hay este es el caso de la estructura de las personas, ¿no? Que está diciendo de que el ID, el nombre y la edad son datos obligatorios para poder crear una persona, ¿no? En este caso es una creación de una persona Bob con la edad de 36 y le está diciendo como respuesta, devuélveme solamente el ID, que es un código autogenerado, ¿no? También como recuerdan, teníamos el tipo de operación query, el tipo de operación mutación, y este es el tercer tipo de operación, que es suscripción. ¿Suscripción qué significa? ¿No? Que por ejemplo en este caso, cada nueva persona, por favor, infórmame, ¿no? Cada vez que se da esa operación, nueva persona, le informa al cliente. Entonces el cliente se queda suscrito ahí y permanentemente
el servidor le nutre de la última información. No hay una sola respuesta, hay n respuestas de acuerdo a la operación que se haya realizado, ¿no? Es una especie de la suscripción es una especie de decirle, por favor, notifícame cada vez que se ejecute la creación de una nueva persona, pero ¿qué me vas a notificar? La creación de las nuevas personas y dame solamente el nombre y la edad. Eso es un tipo de suscripción, por ejemplo, ¿no? Ahora, el esquema del GraphQL, ¿no? El esquema de GraphQL, como les había comentado al comienzo, es prácticamente lo que hemos visto hasta ahora, pero un poquito más de detalle, lo que vamos a ver. El esquema justamente sirve para ver el alcance de la información que el cliente puede consultar o actualizar, ¿no? El esquema representa una especie de contrato de relación entre el cliente y el servidor para que el cliente y el servidor sepan hasta dónde llega esa relación y ese intercambio de información. Por consiguiente, justamente para ordenar ese esquema, el esquema tiene tres tipos especiales de transacciones, lo podemos llamar así, de tipos especiales de operaciones, ¿no? Y él le llama root types, ¿no? Tres tipos especiales de root types. Como les había comentado un poco más atrás, tenemos justamente los tres root types, ¿no? Root type para consultar, que es el query, root type para modificar, crear o eliminar data, que es la mutation, y otro para que notifique cada vez que se ejecute algún cambio que uno quisiera de la data, que es la suscripción. Entonces tenemos tres root types, ¿no? Query, mutación y suscripción. En este caso, aquí tenemos el tipo query, que es el que hemos estado viendo desde el comienzo, ¿no? Solamente que no le poníamos la palabra query. Cuando uno no le pone la palabra query, él asume por default que el root type al que estás haciendo referencia es tipo query. Entonces, acá, por ejemplo, está diciéndote, dame la relación de las personas, ¿no? Y por lo tanto es un array de personas, pero como input puede uno poner la cantidad de las últimas personas, ¿no? En entero, ese valor entero. Los queries pueden tener un input, o sea, para que la consulta sea más precisa, ¿no? Más específica, ¿no? En este caso tenemos los root type tipo mutación, que ya habíamos visto, que sirve, por ejemplo, para crear, en este caso, crea una persona tipo Bob de 36 años y le dice retórname, después de crearlo, el servidor retórname el ID que ha sido autogenerado, ¿no? Y también acá tenemos un tipo el tipo de suscripción, de root type suscripción, le está diciendo, cada vez que crees una nueva persona, que se cree una nueva persona, que se ejecute la transacción de creación de una nueva persona, retórname, por favor, notifícame aquí al cliente, retorna del servidor al cliente, el servidor va a notificar al cliente ese nombre y le da de esa nueva persona creada. Es bien interesante eso porque eso después sirve para otras cosas más. Eso permite al cliente no estar consultando cada cierto tiempo, sino automáticamente cada vez que se modifica la data el cliente es notificado y lo único que hace el cliente es mostrar esa data, ¿no? No tiene que estar consultando cada X tiempo a ver si se ha generado nueva información o se ha modificado la información, ¿no? Entonces, aquí tenemos más ejemplos, ¿no? De tipo query, tipo de mutación, tipo de suscripción, otros casos más variables, ¿no? Por ejemplo, queries para que le den toda la lista de personas y las últimas personas que han sido registradas, queries para que te den los posts y los últimos posts que han sido generados, mutaciones para crear personas, para actualizar personas, para eliminar personas, ¿no? Y suscripciones para que lo notifique el servidor al cliente
cada nueva persona que se haya creado, ¿no? Esos son ejemplos. Acá tenemos más ejemplos, ¿no? Que lo que le he agregado aquí es mutaciones para crear un post, para actualizar un post y para deletear un post, ¿no? Y más ejemplos, ¿no? Para aquí abajo, para también le está diciendo de que las suscripciones, también por favor, este es un ejemplo de notifícame cada vez que se haya creado una nueva persona, cada vez que se haya actualizado los datos de una persona, cada vez que se haya eliminado los datos de una persona, cada vez que se haya creado un nuevo post, cada vez que se haya modificado un post o cada vez que se haya eliminado un post. Eso lo puede escoger el cliente, ejecutar uno o ninguno de ellos. O sea, lo interesante es que el cliente, usando el mismo endpoint, un solo endpoint, pues tiene toda esta diversidad de funcionalidades, tipo consulta, tipo modificación de datos y tipo suscripción, ¿no? Aquí vamos a ver más o menos la arquitectura de cómo trabaja el GraphQL. Para comenzar, incidir o subrayar de que el GraphQL no es un lenguaje, no es una aplicación, es una especificación de cómo cómo se podría, un estándar de cómo se debería comunicarse el cliente con el servidor, el estándar de una API, ¿correcto? Es el estándar de una API. Entonces, en ese estándar de GraphQL, el GraphQL tiene tres formas, tres casos de uso en su arquitectura. Hay el caso en que el servidor de GraphQL se puede colgar a una base de datos hacia atrás y hacia adelante el cliente se cuelga, ¿no? Pero hacia atrás se puede colgar, o sea, de dónde obtiene la data o de dónde modifica la data, puede ser directamente a una X base de datos que esté detrás del servidor de GraphQL. En el caso de uso número 2, el GraphQL no solamente puede llegar a una base de datos directamente, también podría llegar a un sistema ya existente, integrarse a ese sistema existente con una API específica, diferente, ¿no? Por ejemplo, podría llegar el GraphQL a otra aplicación vía REST, no hay problema. Pero hacia adelante él se presenta con el estándar de GraphQL. Eso permite una integración con aplicaciones legadas, ¿no? Ese es el caso de uso número 2. Y el caso de uso número 3 es una mezcla de ambas, ¿no? De la opción 1 y la opción 2, donde el servidor GraphQL puede conectarse para algunos datos a una base de datos, a un X, Y, Z base de datos, y para otros datos puede integrarse a otras APIs de otros sistemas ya existentes. Esa es la opción híbrida, la opción 3. Este ya es un detalle más del caso de uso número 1, donde el servidor de GraphQL se conecta a una base de datos. Normalmente se usa para proyectos que recién empiezan, ¿no? Que no necesitan colgarse a ninguna otra aplicación que ya existe, ¿no? Se usa justamente para atender las necesidades de los servidores web, ¿no? Para resolver los queries, y la data solicitada, el GraphQL, el servidor de GraphQL, llega directamente a la base de datos donde está la información. Este es el caso de uso número 1. Acá tenemos a la izquierda la aplicación cliente, a la derecha en el simbolito de color rosado representa el servidor GraphQL y estas cajitas negras representan las bases de datos, ¿no? Entonces tenemos estos tres capas, ¿no? La base de datos, el servidor GraphQL y la aplicación cliente. El caso de uso número 2 es, como les comentaba, sirve para que el servidor GraphQL se integre a aplicaciones ya existentes, y eso ocurre con empresas que ya tienen diferentes plataformas legadas, que usan diferentes APIs, por ejemplo API REST. Entonces el GraphQL sirve para unificar
de alguna manera esos diversos ambientes y presentarlo hacia adelante solamente con el estándar GraphQL hacia el cliente, de tal manera que la aplicación cliente no se esté complicando la vida con esas diferentes tecnologías o diferentes formas de acceso. Él simplemente llega al servidor GraphQL y el GraphQL hacia atrás, que ya se entiende con todas las aplicaciones legadas o las bases de datos. Este es el caso, ¿no? Justamente como les comentaba, la aplicación cliente a la izquierda, el servidor GraphQL en el centro, y por un lado puede colgarse a aplicaciones legadas, a microservicios y a otras APIs de terceros. El tercer caso es una mezcla de los dos, donde el servidor GraphQL, que lo tenemos aquí en rosado, accesa directamente a las bases de datos, pero además de eso, para otros datos, otros campos, puede llegar a sistemas legados, a microservicios o puede usar API de terceras partes. Para cada campo el GraphQL usa resolvers. ¿Qué significa eso? Que uno define un campo que te van a consultar, pero por dentro de la lógica del servidor GraphQL usa un resolver para decirle de dónde y cómo va a obtener ese dato, de dónde y cómo va a obtener ese campo, ¿no? Obtener o modificarlo, ¿no? Hacer queries o hacer mutaciones, ¿no? Y el propósito es que cada campo puede tratarse de una manera independiente dentro del GraphQL, puede tener una fuente diferente, ¿no? Un origen diferente. No todos los campos que consulta el cliente tienen que estar en la misma base de datos, por ejemplo. O no todos los campos unos campos pueden ser obtenidos de una base de datos, otros campos pueden ser obtenidos de una aplicación legada, pero para la aplicación cliente es transparente eso, ¿no? Eso es problema del GraphQL, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un resolver, ¿no? Del query donde se consulta un usuario, le dice los nombres, cuáles son sus amigos, dame sus últimos 5 amigos, y este es más o menos es el formato de cómo sería el resolver, ¿no? El resolver de esa consulta. El GraphQL también existe un GraphQL cliente, ¿no? Que permite al frontend llegar directamente al servidor, al origen de la información. También hay esa modalidad, ¿no? Entonces tenemos un GraphQL cliente y un GraphQL servidor, ¿no? El GraphQL cliente se cuelga al servidor del GraphQL y él se cuelga por atrás a todas las demás orígenes de datos, ¿no? Entonces acá hay una comparación entre el fetching, el data fetching imperativo y el data fetching declarativo. Este es un ejemplo del data fetching imperativo, ¿no? Donde en la práctica tenemos aquí que hay que construir el HTTP, hay que parsear, ¿no? el request y el response, ¿no? Y hay que acumular la data localmente y hay que desplayar la información en un GUI, ¿no? En cambio, en un fetching declarativo, lo único que hace es decirle, dame tales datos. El cliente lo único que tiene que hacer es decirle, dame tales datos, recibe los datos y los muestra en la web. Bueno, eso es todo por ahora. La idea de esta presentación ha sido justamente mostrar las ventajas del GraphQL, que a mi criterio, hasta mis conocimientos, me parece una plataforma, una tecnología muy interesante que puede ahorrar bastante tiempo de desarrollo y tener una comunicación cliente-servidor mucho más ordenada y donde el soporte, las actualizaciones sean rápidas, ordenadas y con pocas incidencias.
Muchas gracias, espero que les haya sido de mucha utilidad y hasta la próxima.